Vi a mi nuera Paola tirando la cobijita de bebé de mi nieta Isabel a la basura. No lo pensé 2 veces. Corrí hacia el contenedor y la rescaté antes de que fuera demasiado tarde. Pensando en Isabel, recogí esa cobija y la llevé directo a mi casa. Cuando la extendí sobre la cama, mis dedos tocaron algo extraño. Había algo duro cosido dentro de la tela, escondido entre las capas de algodón. La curiosidad me invadió como un escalofrío. Tomé unas tijeras del cajón. Mis manos temblaban mientras abría la costura con cuidado, rasgando hilo por hilo. Y al ver lo que estaba escondido allí dentro, me quedé completamente en shock. Nunca imaginé que algo tan pequeño, tan silencioso, pudiera contener semejante horror. Porque lo que encontré no era solo un objeto. Era la prueba de una mentira que había durado años. Era la verdad sobre la muerte de mi hijo. Era el secreto más oscuro que mi nuera había guardado. Y cuando entendí lo que realmente significaba, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar, suscríbete y cuéntame desde dónde ves esta historia. Porque lo que voy a contarte es algo que todavía me cuesta creer que sea real. Me llamo Olga y tengo 69 años. Vivo sola en esta casa desde hace 3 años, desde el día en que perdí a mi único hijo. Mateo tenía apenas 32 años cuando murió. Fue en septiembre. Un martes por la tarde. Recibí la llamada de Paola llorando, gritando, diciéndome que Mateo había tenido un accidente. Que se había caído en las escaleras de su casa. Que se golpeó la cabeza. Que no respondía. Llegué al hospital en 15 minutos. Conduje como loca. Mis manos sudaban en el volante. Cuando entré a urgencias, Paola estaba sentada en una silla, con el rostro entre las manos. Llevaba puesto un vestido color gris perla. Tenía manchas de sangre en las mangas. Me vio y corrió hacia mí. Me abrazó. Sollozaba contra mi hombro. Yo solo quería ver a mi hijo. Necesitaba verlo. Un doctor salió. Nos miró con esa expresión que todos los médicos tienen cuando van a dar malas noticias. Y dijo las palabras que destruyeron mi mundo. Mateo había muerto. Traumatismo craneal severo. No pudieron hacer nada. Grité. Lloré. Me derrumbé en el piso frío del hospital. Paola me sostuvo. Me dijo que todo estaría bien. Que Mateo habría querido que fuéramos fuertes. Pero nada estaba bien. Nada volvería a estarlo. Mi esposo había muerto hace 15 años de un infarto. Y ahora mi hijo también se había ido. Mateo era todo lo que me quedaba. Era médico, brillante, dedicado. Trabajaba largas horas en el hospital salvando vidas. Se había casado con Paola 2 años antes de su muerte. Ella también era enfermera. Se conocieron en el trabajo. Él me la presentó una tarde de domingo. Recuerdo que llevaba un vestido color crema y su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. Pero Mateo estaba enamorado. Sus ojos brillaban cuando la miraba. Me dijo que ella era la mujer de su vida. Que quería formar una familia con ella. Y yo quise creerle. Quise creer que mi hijo había encontrado la felicidad. 1 año después del matrimonio, Paola quedó embarazada. Mateo estaba eufórico. Me llamaba todos los días para contarme cómo crecía el bebé. Compraron una casa nueva. Pintaron el cuarto de la niña de color rosa suave. Mateo mismo armó la cuna. Recuerdo verlo tan feliz, tan lleno de esperanza. Y cuando Isabel nació, sentí que la vida me daba un regalo. Una segunda oportunidad de amar. De cuidar. Mi nieta era hermosa. Pequeña, delicada, con los ojos oscuros de Mateo. Yo le tejí esa cobijita verde menta con mis propias manos. Me tomó semanas terminarla. Cada puntada era un pedazo de mi amor por ella. Mateo la adoraba. Decía que era mágica. Que cada vez que envolvía a Isabel en ella, la niña dejaba de llorar. Guardaba esa cobija como un tesoro. Pero después del accidente, todo cambió. Paola se distanció. Al principio lo entendí. Ella también estaba de luto. También había perdido a su esposo. Necesitaba tiempo. Espacio. Pero los meses pasaron y cada vez me traía menos a Isabel. Siempre tenía excusas. Que la niña estaba enferma. Que tenía mucho trabajo. Que necesitaba reorganizar su vida. Yo no quería presionarla.
No quería ser esa suegra entrometida. Así que esperaba. Llamaba. Preguntaba si podía visitar a mi nieta. A veces decía que sí. Otras veces simplemente no contestaba. Y cuando sí me dejaba ver a Isabel, notaba algo raro. Paola estaba diferente. Más fría. Más distante. Su mirada ya no tenía esa calidez fingida de antes. Había algo calculador en sus ojos. Algo que me ponía nerviosa. Pero yo pensaba que era el dolor. Que la muerte de Mateo la había cambiado. Como me había cambiado a mí. Intenté ser comprensiva. Intenté darle espacio. Hasta esa tarde de octubre. 3 años después de la muerte de Mateo. Yo había comprado unos juguetes para Isabel. Quería sorprenderla. Pasé cerca de la casa de Paola para dejarlos en el buzón. No quería molestar. Solo quería que mi nieta supiera que su abuela pensaba en ella. Estacioné mi auto al otro lado de la calle. Y entonces la vi. Paola salía del garaje con bolsas de basura. Varias bolsas negras. Las arrastraba con fuerza hacia el contenedor. Y en una de esas bolsas, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. La cobijita de Isabel. Esa mantita verde menta que yo había tejido con tanto amor. Estaba arrugada, medio salida de la bolsa. Paola la empujó dentro del contenedor con una violencia extraña. Como si odiara esa cobija. Como si quisiera destruirla. Me quedé paralizada. ¿Por qué tiraba algo tan especial? ¿Por qué se deshacía de un recuerdo de Mateo? No lo entendía. Paola cerró la tapa del contenedor y volvió a entrar a la casa. Yo esperé unos minutos. Mi respiración estaba agitada. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. Cuando estuve segura de que ella no saldría, bajé del auto. Caminé hacia el contenedor. Lo abrí. Busqué entre las bolsas hasta encontrarla. Y ahí estaba. Sucia. Arrugada. Oliendo a perfume caro y a olvido. La saqué con cuidado. La sostuve contra mi pecho. Y me la llevé a casa sin mirar atrás. Llegué a mi casa temblando. Cerré la puerta con seguro. Fui directo a mi habitación. Necesitaba estar sola con esa cobija. Necesitaba entender por qué Paola la había tirado así, como si fuera basura sin valor. La extendí sobre mi cama con cuidado. La alisé con las manos. Estaba sucia, pero intacta. Los bordes de encaje seguían firmes. El color verde menta se veía opaco bajo la luz de la lámpara. Pasé mis dedos por toda la superficie. Sentía cada textura, cada puntada que yo misma había hecho años atrás. Y entonces lo sentí, justo en el centro de la cobija. Un bulto duro, rectangular, escondido entre las capas de tela. No era parte del relleno. Era algo más. Algo que alguien había metido ahí a propósito. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mis manos empezaron a sudar. ¿Qué era esto? ¿Por qué había algo escondido dentro de la cobija de mi nieta? Volteé la manta. Busqué alguna abertura. Alguna costura diferente. Y la encontré. En el borde inferior, casi invisible, había una línea de puntadas perfectas. Hechas con hilo del mismo color que la tela. Alguien había abierto la cobija. Había metido algo dentro. Y la había vuelto a coser con tanto cuidado que era casi imposible notarlo. Fui a mi mesita de noche. Saqué mis tijeras de coser. Las mismas que había usado para tejer esa cobija años atrás. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostenerlas. Respiré hondo. Busqué el inicio de la costura. Y empecé a cortar. Despacio. Hilo por hilo. Cada tijeretazo sonaba demasiado fuerte en el silencio de mi habitación. Sentía que estaba abriendo algo prohibido. Algo que no debía tocar. Pero ya no podía detenerme. Corté los últimos hilos. La abertura quedó expuesta. Metí los dedos dentro. Sentí algo frío. Metálico. Lo saqué con cuidado. Y cuando lo tuve en mis manos, el aire se me escapó de los pulmones. Era un teléfono celular. Pequeño. Negro. Apagado. Viejo, por el modelo. Tal vez de hace 4 o 5 años. Lo sostuve como si fuera una bomba a punto de explotar. Las preguntas me inundaban la mente como un río desbordado.
¿Por qué Paola había escondido un teléfono en la cobija de Isabel? ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Por qué lo había cosido con tanto cuidado? ¿Y por qué ahora, después de 3 años, había decidido tirarlo todo? Busqué en el cajón de mi cómoda. Tenía un cargador viejo que guardaba por si acaso. Lo conecté a la pared. Enchufé el teléfono. Y esperé. Los segundos se sentían como horas. Mi respiración era agitada. Mis manos no dejaban de temblar. La pantalla parpadeó. Una luz tenue apareció en la esquina. Estaba cargando. Seguí esperando. 5 minutos. 10 minutos. Hasta que finalmente la pantalla se iluminó por completo. No tenía contraseña. Ningún código de seguridad. Abrió directo al menú principal. Como si alguien hubiera querido que fuera fácil de acceder. O como si nunca hubiera imaginado que alguien más lo encontraría. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Había varias aplicaciones. Mensajes. Galería. Contactos. Notas. Empecé por la galería. Toqué el icono. Y lo que vi me dejó helada. Había fotos. Muchas fotos. La primera era de Paola. Estaba en un restaurante elegante. Sonreía. Pero no estaba sola. Había un hombre a su lado. Joven. Apuesto. Le pasaba el brazo por los hombros. La besaba en la mejilla. Esa foto tenía fecha. Había sido tomada 4 años atrás. Cuando Mateo todavía estaba vivo. Cuando Paola todavía estaba casada con mi hijo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Seguí deslizando. Más fotos. Paola con ese mismo hombre en la playa. En un hotel. En un auto. Abrazándose. Besándose. Todas las fotos eran de hace 4 años. Paola estaba teniendo una aventura. Le era infiel a Mateo. Y él nunca lo supo. Nunca sospechó nada. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Mi hijo había amado a esa mujer. Había confiado en ella. Y ella lo había traicionado. Pero eso no era todo. Seguí revisando. Había videos. Varios archivos de video guardados en una carpeta separada. Toqué el primero. La pantalla se puso negra. Y luego apareció la imagen. Era una grabación casera. La cámara estaba fija, como apoyada en algún mueble. Se veía una sala. La sala de la casa de Paola y Mateo. Reconocí el sofá gris. La mesa de centro. El cuadro en la pared. Y entonces aparecieron ellos. Paola y ese mismo hombre. Entraban riendo. Ella llevaba puesto un vestido color lavanda. Él la tomaba de la cintura. La besaba. Se dejaban caer en el sofá. La escena era clara. Demasiado clara. Detuve el video. No podía seguir viendo. Me sentía enferma. Pero necesitaba saber más. Necesitaba entender qué estaba pasando. Abrí la aplicación de mensajes. Había conversaciones largas. Entre Paola y un contacto guardado solo como H. Empecé a leer. Los mensajes eran de hace 4 años. Al principio eran románticos. Paola le decía cuánto lo amaba. Cuánto lo extrañaba. Que no soportaba estar lejos de él. Que odiaba tener que fingir con Mateo. Ese nombre. Mateo. Mi hijo. Ella hablaba de él como si fuera un estorbo. Como si fuera un obstáculo en su camino. Los mensajes continuaban. Se volvían más oscuros. Más desesperados. Paola le escribía a ese hombre que quería estar con él. Que quería una vida juntos. Pero que Mateo no aceptaría el divorcio. Que era demasiado tradicional. Que jamás la dejaría ir. Y entonces apareció un mensaje que me partió el alma. Tiene que haber otra forma. No puedo seguir así. Necesito que él desaparezca. Mis manos soltaron el teléfono. Cayó sobre la cama. Mi respiración se detuvo. Leí ese mensaje una y otra vez. Necesito que él desaparezca. No podía ser cierto. No podía estar leyendo lo que creía estar leyendo. Tomé el teléfono de nuevo. Seguí bajando en la conversación. El hombre, SH, le respondía. No digas locuras. Solo espera.
Ya encontraremos la manera. Pero Paola insistía. Mensaje tras mensaje. Cada vez más desesperada. No quiero esperar más. Quiero estar contigo ahora. Mateo es el problema. Si él no estuviera, seríamos libres. Y luego, unos días después, otro mensaje. Este aún más escalofriante. Hablé con alguien. Alguien que puede ayudarnos. Solo necesito que confíes en mí. El hombre respondía preocupado. ¿Qué hiciste? ¿Con quién hablaste? Pero Paola no daba detalles. Solo decía que pronto todo estaría resuelto. Que pronto serían libres. Que pronto podrían estar juntos sin esconderse. Los mensajes terminaban abruptamente una semana antes de la muerte de Mateo. No había más conversaciones después de esa fecha. Como si ambos hubieran dejado de usar ese teléfono. Como si hubieran querido borrar cualquier rastro. Me levanté de la cama. Caminé por la habitación tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Paola había planeado algo. Había hablado de hacer desaparecer a Mateo. Y una semana después, mi hijo estaba muerto. ¿Había sido realmente un accidente? ¿O había sido algo más? Las palabras del médico resonaban en mi mente. Traumatismo craneal severo. Caída en las escaleras. Pero ahora todo cobraba un sentido diferente. Un sentido horrible. Volví a tomar el teléfono. Busqué en las notas. Había una sola entrada. Escrita 2 días antes de la muerte de Mateo. Decía: martes, 3 de la tarde. Él estará solo. Todo tiene que parecer natural. Un accidente. Nadie puede sospechar. Las piernas me fallaron. Me senté en la cama. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro. Mi hijo no había muerto en un accidente. Mi hijo había sido asesinado. Y Paola, la mujer en quien él había confiado, la madre de su hija, había sido parte de todo. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en mi cama, con el teléfono entre mis manos, leyendo y releyendo esos mensajes. Cada palabra era una puñalada. Cada frase confirmaba lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Mateo no había muerto en un accidente. Mi hijo había sido asesinado. Y la mujer que juró amarlo hasta la muerte había planeado todo. Había orquestado su muerte como si fuera algo tan simple como cambiar de casa o de trabajo. Las lágrimas ya no salían. Solo quedaba un vacío profundo en mi pecho. Un agujero negro que se tragaba todo. Mis recuerdos de Paola. La imagen que tenía de ella. Todo se había desmoronado en cuestión de horas. Cuando el sol comenzó a salir, tomé una decisión. No podía quedarme callada. No podía dejar que Paola siguiera libre. Caminando por el mundo como si no hubiera hecho nada. Criando a Isabel con esas manos manchadas de sangre. Las mismas manos que habían planeado matar a mi hijo. Pero necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien confiar. Alguien que no pensara que estaba loca. Alguien que me creyera. Pensé en la policía. Pero ¿cómo iba a presentarme con un teléfono que había sacado de la basura? ¿Cómo iba a explicar que lo encontré cosido en una cobija? Necesitaba más que eso. Necesitaba entender toda la historia. Necesitaba saber quién era ese hombre. Ese H que aparecía en los mensajes. Y necesitaba saber si realmente habían llegado a hacer lo que planeaban. Decidí llamar a Gloria. Mi vecina de toda la vida. Una mujer de 65 años que había sido mi confidente desde que mi esposo murió. Ella sabía escuchar. Sabía guardar secretos. Y sobre todo, me conocía lo suficiente para saber que no inventaría algo así. Marqué su número. Contestó al tercer timbre. Su voz sonaba adormilada. «Olga, ¿estás bien? Son las 6 de la mañana». Respiré profundo. «Gloria, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es urgente». Hubo un silencio. Luego escuché movimiento. «Voy para allá». Colgó. 15 minutos después, Gloria tocaba mi puerta. Abrí. Ella me miró con preocupación. Tenía el cabello recogido en una cola rápida. Llevaba puesto un suéter color mostaza sobre el pijama. «¿Qué pasó? Te ves terrible». Me hice a un lado para dejarla entrar.
Cerré la puerta. La llevé a mi habitación. Le mostré la cobija extendida sobre la cama, el teléfono todavía conectado al cargador, y empecé a contarle todo. Le conté cómo vi a Paola tirando la cobija, cómo la rescaté, cómo encontré el teléfono escondido, y lo que había descubierto en él. Gloria me escuchó en silencio. Su rostro pasaba de la sorpresa al horror. Cuando terminé de hablar, ella tomó el teléfono. Revisó las fotos, los videos, los mensajes, la nota, todo. Sus manos también temblaban. Cuando levantó la vista hacia mí, había lágrimas en sus ojos. Dios mío, Olga, esto es evidencia de un asesinato. Asentí. Lo sé, pero no puedo simplemente ir a la policía. Necesito más pruebas. Necesito saber quién es ese hombre. Necesito entender todo antes de dar el siguiente paso. Gloria se sentó en la cama. Pensó por un momento. ¿Y si buscamos en las redes sociales de Paola? Tal vez ese hombre aparezca en sus contactos. Era una buena idea. Saqué mi laptop. Abrí Facebook. Busqué el perfil de Paola. No lo tenía bloqueado. Podía ver todo. Sus fotos. Sus publicaciones. Sus amigos. Empecé a revisar su lista de contactos. Había cientos de nombres. Demasiados para revisar uno por uno. Gloria se inclinó sobre mi hombro. Busca hombres cuyo nombre empiece con H. Ese era el contacto en el teléfono, ¿verdad? Asentí. Filtré la búsqueda. Aparecieron varios nombres. Héctor. Hernán. Hugo. Horacio. Humberto. Empecé a abrir cada perfil. Buscaba la cara del hombre de las fotos. El que estaba con Paola en esas imágenes comprometedoras. Revisé a Héctor. No era. Hernán tampoco. Horacio era muy mayor. Humberto no coincidía. Y entonces abrí el perfil de Hugo. Hugo Méndez. Y ahí estaba. La misma cara. Los mismos ojos oscuros. La misma sonrisa. Era él. El hombre de las fotos. El hombre con quien Paola había planeado deshacerse de mi hijo. Es él, susurré. Gloria miró la pantalla. ¿Estás segura? Volví al teléfono. Comparé las fotos. No había duda. Era el mismo hombre. Volví a su perfil de Facebook. Empecé a investigar. Hugo Méndez. 38 años. Vivía en la misma ciudad que nosotras. Trabajaba en una empresa de construcción. Revisé sus fotos públicas. Había varias de hace años. En algunas aparecía solo. En otras con amigos. Pero no había ninguna foto reciente con Paola. Como si hubieran borrado cualquier rastro de su relación. Como si nunca hubieran estado juntos. Tenemos que encontrarlo, dije. Gloria asintió. Pero ten cuidado, Olga. Si este hombre estuvo involucrado en la muerte de Mateo, podría ser peligroso. Lo sabía. Pero no me importaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba justicia para mi hijo. Busqué más información sobre Hugo en Internet. Encontré su perfil de LinkedIn. Trabajaba como supervisor de obras. Tenía contactos con varias empresas de la zona. Nada parecía fuera de lo común. Era un hombre normal. Con una vida normal. Excepto que había ayudado a planear un asesinato. Gloria sugirió algo que no había considerado. ¿Y si vamos a la casa de Paola? Tal vez podamos encontrar más evidencia. Documentos. Correos. Algo que conecte todo. Era arriesgado. Pero tenía sentido. Si Paola había escondido ese teléfono en la cobija de Isabel, tal vez tenía más cosas ocultas. No podemos entrar así como así, dije. Necesitamos una excusa. Gloria pensó por un momento. ¿Y si le dices que quieres ver a Isabel? Que extrañas a tu nieta. Mientras tú la distraes, yo puedo revisar discretamente. No era un plan perfecto, pero era lo único que teníamos. Decidimos intentarlo esa misma tarde. Le envié un mensaje a Paola. Hola, Paola. Sé que he sido insistente últimamente, pero extraño mucho a Isabel. ¿Puedo pasar a verla esta tarde?
Solo un rato. Pasaron 20 minutos antes de que respondiera. Hola, Olga. Hoy no es un buen día. Isabel está un poco irritable. Tal vez otro día. Apretó los dientes. Siempre era lo mismo. Siempre tenía excusas. Pero esta vez no iba a aceptar un no. Por favor, Paola. Solo serán unos minutos. Le compré un regalo. Quiero dárselo en persona. Otro silencio. Luego su respuesta. Está bien. Pero solo media hora. Tengo cosas que hacer. Era todo lo que necesitaba. Gloria y yo nos preparamos. Ella se quedaría en el auto al principio. Esperaría mi señal. Si yo lograba distraer a Paola lo suficiente, Gloria entraría con alguna excusa. Buscaríamos cualquier cosa que pudiera servir como evidencia adicional. A las 3 de la tarde, llegamos a la casa de Paola. Era una casa de 2 pisos. Pintura blanca. Jardín bien cuidado. La misma casa donde Mateo había muerto. Donde supuestamente había caído por las escaleras. Donde su vida había terminado. Toqué el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Escuché pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba Paola. Llevaba puesto un pantalón negro y una blusa color salmón. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su maquillaje impecable. Como siempre. Hola, Olga, dijo con una sonrisa fría. Pasa. Entré a la casa. El olor a lavanda inundaba el ambiente. Todo estaba limpio. Ordenado. Perfecto. Demasiado perfecto. Como si nada malo hubiera pasado nunca entre esas paredes. ¿Dónde está Isabel?, pregunté. Arriba, en su cuarto. La llamaré. Paola subió las escaleras. Las mismas escaleras donde supuestamente Mateo había caído. Miré cada escalón. Busqué alguna señal. Alguna marca. Pero no había nada. Paola bajó con Isabel en brazos. Mi nieta había crecido tanto. Tenía 3 años ya. Su cabello oscuro caía en rizos suaves sobre sus hombros. Sus ojos eran idénticos a los de Mateo. Verla me partió el corazón y me llenó de amor al mismo tiempo. Hola, abuela, dijo Isabel con su vocecita dulce. Extendió sus bracitos hacia mí. La tomé. La abracé fuerte. Olía a champú de bebé y a inocencia. Era lo único puro que quedaba de mi hijo. Lo único bueno que había sobrevivido a toda esta oscuridad. Te extrañé mucho, mi amor, le susurré. Ella sonrió. Me mostró un muñeco que tenía en la mano. Un osito color café. Empezó a contarme una historia sobre él. Yo la escuchaba mientras observaba a Paola de reojo. Paola estaba de pie junto a la ventana. Miraba su teléfono. Parecía distraída. Nerviosa. Como si estuviera esperando algo. O a alguien. Aproveché el momento. Saqué mi celular. Le envié un mensaje rápido a Gloria. Entra. Ahora. Pocos minutos después, sonó el timbre. Paola levantó la vista, sorprendida. ¿Esperas a alguien?, le pregunté con la voz más casual que pude. Ella negó con la cabeza. Frunció el ceño. Fue hacia la puerta. La abrió. Gloria estaba ahí, con una sonrisa amable. Hola, perdona la interrupción. Soy Gloria, vecina de Olga. Venía con ella, pero se me olvidó una bolsa en el auto. ¿Puedo pasar a usar el baño? Es urgente. Paola dudó. Miró a Gloria. Luego me miró a mí. Yo asentí como si fuera lo más normal del mundo. Claro, dijo Paola finalmente. Al fondo del pasillo, primera puerta a la izquierda. Gloria entró. Me lanzó una mirada rápida. Entendí el mensaje. Ella buscaría lo que pudiera mientras yo mantenía a Paola distraída. Necesitaba tiempo. Empecé a hablar. Le pregunté a Paola sobre el trabajo. Sobre cómo estaba llevando las cosas. Sobre si necesitaba ayuda con Isabel. Paola respondía con frases cortas. Cortantes. Seguía mirando su teléfono. Estaba inquieta. Yo seguía hablando. Le conté que había encontrado unas fotos viejas de Mateo. Que me gustaría mostrárselas a Isabel cuando fuera más grande.
para que conociera a su papá. Al mencionar a Mateo, Paola se tensó. Sí, claro, cuando sea más grande. Su voz sonaba diferente, más dura. Miró hacia el pasillo. Tu amiga está tardando mucho. Tal vez no se siente bien, improvisé. Ya sabes, a nuestra edad todo tarda más. Paola no parecía convencida. Se levantó. Voy a ver si está bien. Mi corazón se aceleró. Necesitaba detenerla. Espera, Paola. Hay algo que quiero preguntarte. Ella se detuvo. Me miró. ¿Qué cosa? Respiré hondo. Necesitaba hacer esto creíble. La cobijita de Isabel. La que yo le tejí. No la he visto últimamente. Todavía la usan. Su rostro cambió. Por un segundo, vi pánico en sus ojos. Luego se recompuso. La cobija. Sí, claro. Está en la lavadora. Se ensució. Mentía. Yo sabía que mentía, pero no podía decírselo. No todavía. Oh, qué bien. Me alegra que todavía la tengan. Mateo la amaba tanto. Volví a mencionar a mi hijo a propósito. Quería ver su reacción. Paola apretó los labios. Sí, Mateo amaba muchas cosas. Había algo en su tono. Algo amargo. Algo resentido. Antes de que pudiera responder, Gloria apareció en el pasillo. Disculpa la tardanza. Ya me siento mejor. Paola la miró con desconfianza. ¡Qué bueno! Gloria caminó hacia mí. Me tocó el hombro suavemente. Era la señal. Había encontrado algo. Necesitábamos irnos. Bueno, Paola, ya no te molestamos más. Gracias por dejarnos ver a Isabel. Me levanté. Besé la frente de mi nieta. Te amo, pequeña. La abuela volverá pronto. Isabel me abrazó. Adiós, abuela. Paola nos acompañó hasta la puerta. Cuando salimos, cerró rápido, casi con violencia. Gloria y yo caminamos hacia el auto en silencio. Subimos. Cerré la puerta. ¿Qué encontraste? Gloria metió la mano en su bolso. Sacó un sobremanila. Estaba en su habitación. En el closet. Escondido debajo de unas cajas. Abrí el sobre. Adentro había documentos. Papeles del seguro de vida de Mateo. Mi hijo tenía una póliza de $500,000. Y la beneficiaria era Paola. Toda la cantidad había sido cobrada 3 meses después de su muerte. Había también extractos bancarios. Transferencias grandes. Una de $200,000 a una cuenta a nombre de Hugo Méndez. Dios mío, susurré. Le pagó. Le pagó por ayudarla a matar a Mateo. Gloria asintió. Hay más. Sacó otro papel. Era una copia de un certificado de nacimiento. De Isabel. Pero había algo extraño. El nombre de la madre no era Paola. Decía Lidia Torres. ¿Quién es Lidia Torres?, pregunté. Gloria negó con la cabeza. No lo sé. Pero según este documento, ella es la madre biológica de Isabel. No Paola. El mundo se detuvo. No entendía nada. ¿Isabel no era hija de Paola? Pero Paola estuvo embarazada. Yo la vi. Todos la vimos. Gloria señaló la fecha en el certificado. Mira la fecha de nacimiento de Isabel. No coincide con lo que Paola nos dijo. Hay una diferencia de 2 meses. Revisé el certificado. Gloria tenía razón. Según ese documento, Isabel había nacido 2 meses antes de lo que Paola había anunciado. Esto no tiene sentido. ¿Paola fingió un embarazo? ¿Robó a una bebé? No lo sé, dijo Gloria. Pero necesitamos encontrar a Lidia Torres. Ella es la clave de todo esto. Volví a casa con Gloria. Nos sentamos en la sala. Extendimos todos los documentos sobre la mesa. El teléfono, las fotos, los mensajes, los papeles del seguro, el certificado de nacimiento. Todo empezaba a cobrar sentido. Paola había planeado el asesinato de Mateo para quedarse con el dinero del seguro.
Había usado a Hugo para hacerlo. Le había pagado con parte del dinero. Pero también había otra historia. La historia de Lidia Torres y Isabel. Necesitamos buscar información sobre Lidia, dije. Abrí mi laptop. Busqué su nombre en internet. Lidia Torres. Aparecieron varios perfiles. Pero ninguno parecía coincidir. Agregué la ciudad a la búsqueda. Y entonces encontré algo. Una nota de un periódico local. De hace 4 años. El titular decía: joven madre desaparecida. Familia pide ayuda para localizar a Lidia Torres. Había una foto. Una chica de 23 años. Cabello largo. Ojos tristes. Según el artículo, había desaparecido dejando a su bebé de 2 meses. Isabel, susurré. Lidia desapareció y dejó a Isabel. Gloria leyó el artículo por encima de mi hombro. O tal vez no la dejó. Tal vez Paola hizo que desapareciera. La idea me heló la sangre. ¿Crees que Paola también mató a Lidia? No lo sé. Pero piénsalo. Paola necesitaba un bebé para completar su farsa de familia perfecta con Mateo. Tal vez conoció a Lidia. Tal vez se aprovechó de ella. Y cuando ya no la necesitaba, se deshizo de ella. Era una teoría horrible. Pero tenía sentido. Busqué más información sobre la desaparición de Lidia. Encontré otro artículo. Más reciente. De hace 6 meses. Hallan restos de joven desaparecida. Identificada como Lidia Torres. Habían encontrado su cuerpo en un terreno abandonado a las afueras de la ciudad. La investigación estaba cerrada. Causa de muerte: traumatismo craneal. Misma causa que Mateo. No podía ser coincidencia. Paola la mató, dije con voz temblorosa. Mató a Lidia para quedarse con Isabel. Y luego mató a Mateo para quedarse con el dinero. Gloria me tomó de la mano. Olga, esto es demasiado grande. Necesitamos ir a la policía. Ahora. Tenía razón. Ya no podíamos seguir investigando solas. Esto era evidencia de 2 asesinatos. Tal vez más. Necesitábamos ayuda profesional. Tomé mi teléfono. Busqué el número de la comisaría local. Marqué. Una voz masculina contestó. Comisaría Central. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo. Necesito reportar un asesinato. 2 asesinatos. Y tengo evidencia. Me dieron una cita para el día siguiente. Un detective llamado Javier Ruiz se encargaría del caso. Me pidieron que llevara toda la evidencia que tuviera. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en todo lo que había descubierto. En las mentiras de Paola. En la muerte de mi hijo. En Lidia Torres. En Isabel. Mi nieta no era realmente mi nieta de sangre. Pero eso no importaba. Ella era hija de Mateo en su corazón. Él la había amado como suya. La había cuidado. Y ahora esa niña estaba en manos de una asesina. En manos de la mujer que había matado a su verdadera madre y a su padre adoptivo. No podía permitir que Paola siguiera con ella. Tenía que sacar a Isabel de esa casa. Tenía que protegerla. Pero primero necesitaba que la policía creyera mi historia. Necesitaba que investigaran. Que arrestaran a Paola. Que hicieran justicia. A las 9 de la mañana, Gloria y yo llegamos a la comisaría. Era un edificio gris. Frío. Olía a café viejo y a papel. Nos recibió una recepcionista. Le dijimos que teníamos cita con el detective Ruiz. Nos hizo esperar en una sala pequeña. 15 minutos después, apareció un hombre de unos 45 años. Alto. Cabello corto con canas en las sienes. Ojos penetrantes. Llevaba una camisa color beige y pantalones oscuros. Señora Olga. Asentí. Soy el detective Javier Ruiz. Pasen, por favor. Nos llevó a su oficina. Una habitación llena de archiveros y carpetas. Había fotos en las paredes. Casos resueltos, supuse. Nos sentamos frente a su escritorio. Él se acomodó en su silla. Sacó una libreta. Cuénteme todo desde el principio. Respiré hondo. Y empecé a hablar. Le conté sobre la muerte de Mateo.
sobre cómo Paola había dicho que fue un accidente, sobre la cobijita que vi en la basura, sobre el teléfono escondido, las fotos, los mensajes, los videos, la nota sobre el plan. Le mostré todo: el teléfono, los documentos del seguro, las transferencias bancarias a Hugo Méndez, el certificado de nacimiento de Isabel con el nombre de Lidia Torres, los artículos sobre la desaparición y el hallazgo del cuerpo de Lidia. El detective Ruiz se escuchó en silencio. Tomaba notas. Revisaba cada documento con cuidado. Miraba las fotos en el teléfono. Leía los mensajes. Su expresión era seria, concentrada. Cuando terminé de hablar, se reclinó en su silla. «Esto es grave», dijo finalmente. «Muy grave. Si lo que me está diciendo es cierto, estamos hablando de 2 homicidios premeditados. Posiblemente 3, si contamos al padre biológico de la niña». Me quedé helada. ¿El padre biológico? Si Isabel no es hija de Paola, tuvo que tener un padre. Alguien que estaba con Lidia Torres. ¿Sabe algo sobre él? Negué con la cabeza. No encontré nada sobre eso. El detective anotó algo. «Investigaré. Pero primero necesito verificar esta evidencia». «¿Qué va a hacer?», pregunté. «Voy a reabrir el caso de la muerte de su hijo. Voy a solicitar una exhumación para una segunda autopsia. Y voy a investigar a fondo la muerte de Lidia Torres. También voy a interrogar a Hugo Méndez». Sentí un alivio enorme. Finalmente alguien me creía. Alguien iba a hacer algo. ¿Y Paola? Van a arrestarla. El detective negó con la cabeza. Todavía no. Necesito más evidencia antes de emitir una orden de arresto. No quiero que se escape si sospecha que la estamos investigando. Tenía sentido, pero me frustraba. ¿Y mientras tanto? Isabel sigue con ella. El detective me miró con compasión. Entiendo su preocupación, pero legalmente, Paola es la tutora de la niña. No puedo quitársela sin una orden judicial. Y para eso necesito pruebas sólidas. ¿El teléfono no es suficiente? El detective suspiró. Es evidencia importante, pero un buen abogado podría argumentar que fue plantado, que no sabemos con certeza de dónde salió. Necesito más. Necesito testimonios. Evidencia forense. Conexiones claras. Me sentí impotente. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, preguntó Gloria. El detective se encogió de hombros. Depende. Si encuentro lo que busco, tal vez un par de semanas. Si no, podría tomar meses. No tenía meses. No podía dejar a Isabel con Paola tanto tiempo. Hay algo más, dije. Paola estaba nerviosa ayer. Miraba su teléfono constantemente, como si estuviera esperando algo, o planeando algo. El detective anotó eso también. ¿Tiene idea de qué podría ser? Negué. No, pero me dio mala espina. Está bien. Voy a poner vigilancia discreta en su casa. Si intenta algo, lo sabremos. Eso me tranquilizó un poco. Al menos estarían vigilándola. Al menos sabrían si intentaba huir o hacerle daño a Isabel. Nos despedimos del detective. Nos dio su número personal. Llámeme si nota algo extraño. Cualquier cosa. No importa qué hora sea. Asentí. Gloria y yo salimos de la comisaría. El sol estaba alto. Hacía calor. Pero yo sentía frío por dentro. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Gloria. Esperar, dije con amargura. Esperar y rezar para que encuentren lo suficiente para arrestarla. Los días siguientes fueron una tortura. Cada hora me parecía eterna. No podía dejar de pensar en Isabel. En si estaba bien. En si Paola sospechaba algo. En si intentaría escapar. El detective Ruiz me llamaba cada 2 días para darme actualizaciones. Había interrogado a Hugo Méndez. Al principio negó todo. Dijo que apenas conocía a Paola, que eran solo conocidos del trabajo. Pero cuando le mostraron las fotos y los mensajes del teléfono, se derrumbó. Confesó la aventura. Admitió que Paola le había hablado de deshacerse de Mateo.
pero juró que él nunca estuvo de acuerdo, que le dijo que estaba loca, que no quería ser parte de eso. Sin embargo, las transferencias bancarias decían otra cosa. El detective lo presionó. Le mostró los extractos. Los $200,000 que Paola le había enviado 3 meses después de la muerte de Mateo. Hugo no pudo explicarlo. Dijo que era un préstamo, que Paola se lo había dado para iniciar un negocio, pero no tenía ningún documento que lo comprobara. Lo estoy reteniendo por 24 horas, me dijo el detective. Espero que confiese. Si no, tendré que soltarlo. No tengo suficiente para mantenerlo detenido. Esa noche, Hugo pidió un abogado y dejó de hablar. El detective tuvo que liberarlo, pero la investigación continuó. Exhumaron el cuerpo de Mateo. La segunda autopsia reveló algo que la primera había pasado por alto. Había marcas de forcejeo en sus muñecas, moretones que indicaban que alguien lo había sujetado. No había sido una caída accidental. Fue asesinato, confirmó el detective. Su hijo fue sujetado y empujado por esas escaleras. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Saber la verdad era doloroso, pero también era necesario. Mateo merecía justicia. También investigaron más a fondo la muerte de Lidia Torres. Encontraron que el terreno donde hallaron su cuerpo pertenecía a una empresa donde Hugo Méndez había trabajado como supervisor. La conexión era clara. Hugo había tenido acceso a ese lugar. Había podido llevar el cuerpo ahí, enterrarlo sin que nadie sospechara. Además, revisaron los registros de adopción de Isabel. No había ninguno. Legalmente, Isabel seguía registrada como hija biológica de Paola y Mateo, pero el certificado de nacimiento original decía otra cosa. Alguien había falsificado documentos. Alguien había borrado el rastro de Lidia. Estamos construyendo el caso, me dijo el detective. Poco a poco. Cada pieza encaja. Pronto tendremos suficiente para arrestarla. Pasó una semana más. Una semana de angustia, de miedo, de noches sin dormir. Y entonces, una madrugada, sonó mi teléfono. Era el detective Ruiz. Su voz sonaba urgente. Señora Olga, necesito que venga a la comisaría. Ahora. Es sobre Paola. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Hubo un silencio. Intentó huir. La interceptamos en el aeropuerto. Tenía boletos para ella y para Isabel. Iban a salir del país. Me vestí en 5 minutos. Gloria vino conmigo. Llegamos a la comisaría. El detective nos estaba esperando. Nos llevó a una sala de observación. Del otro lado de un vidrio, vi a Paola. Estaba sentada en una silla, esposada. Su rostro ya no era perfecto. Tenía el maquillaje corrido, el cabello despeinado. La arrestamos hace 2 horas, explicó el detective. Cuando intentó pasar seguridad en el aeropuerto, nuestro sistema de alerta se activó. Tenía pasaportes falsos para ella y la niña, y $500,000 en efectivo dividido en varias maletas. ¿Dónde está Isabel?, pregunté con desesperación. Está con servicios sociales. Está bien. Asustada, pero bien. Van a necesitar que usted vaya a identificarse como su abuela, para ver si puede quedarse con usted temporalmente mientras resolvemos todo esto. No podía creer lo que estaba escuchando. Isabel estaba a salvo, lejos de Paola, y yo podría tenerla conmigo, protegerla como debía haberlo hecho desde el principio. Quiero verla. Ahora. El detective asintió. Por supuesto. Pero primero necesito que vea esto. Me mostró una grabación de la sala de interrogatorios. Paola estaba sentada frente a otro detective. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa. No tengo nada que decir. Quiero un abogado. El detective que la interrogaba no se inmutaba. Ya viene en camino. Pero mientras tanto, ¿por qué no me explicas por qué intentabas huir del país con $500,000 en efectivo? Paola no respondió. Solo miraba la mesa. El detective continuó. Tenemos evidencia, Paola. Mensajes, fotos, transferencias bancarias. Sabemos lo de Hugo.
Sabemos lo de Lidia. Sabemos lo de Mateo. Todo. Al escuchar el nombre de Mateo, Paola levantó la vista. Había algo en sus ojos. Algo oscuro. No saben nada, dijo con voz fría. No pueden probar nada. El detective sonrió. Era una sonrisa sin humor. Ah, no. Tenemos el teléfono que escondiste en la cobija de Isabel. El mismo que tiraste a la basura pensando que nadie lo encontraría. Tenemos los mensajes donde planeas asesinar a tu esposo. Tenemos las transferencias a Hugo Méndez. Paola palideció. Ese teléfono. ¿Cómo? Se detuvo. Se dio cuenta de que había dicho demasiado. El detective se inclinó hacia adelante. Tu suegra lo encontró. Olga. La mujer a la que le arrebataste a su hijo. La mujer que ahora va a quedarse con Isabel mientras tú pudres en prisión. La expresión de Paola cambió. De pánico a furia. Esa vieja entrometida. Sabía que no debí dejarla acercarse a la niña. Sabía que estaba husmeando. Por eso quería irme. Por eso necesitaba desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. ¿Desaparecer? ¿Cómo desapareciste a Lidia Torres? El nombre cayó como una bomba. Paola se quedó callada. Su respiración se aceleró. No sé de quién hablas. El detective sacó una foto. La puso sobre la mesa. Era Lidia. Joven. Sonriente. Viva. Lidia Torres. La verdadera madre de Isabel. La chica que desapareció hace 4 años. La misma que encontramos muerta en un terreno que pertenece a la empresa donde trabajaba tu cómplice Hugo. Paola cerró los ojos. Quiero un abogado. No voy a decir nada más. El detective se reclinó. Como quieras. Pero esto no va a desaparecer. Tenemos suficiente para condenarte. Por doble homicidio. Por fraude. Por falsificación de documentos. Vas a pasar el resto de tu vida en prisión. La grabación terminó. El detective Ruiz me miró. Todavía no confiesa. Pero lo hará. La evidencia es abrumadora. ¿Qué va a pasar con Hugo?, pregunté. Ya lo arrestamos también. Está en otra sala. Y él sí está hablando. Está culpando a Paola de todo. Dice que ella lo manipuló. Que él solo siguió órdenes. Que tenía miedo de ella. No me sorprendía. Los cobardes siempre buscan salvarse. Cuénteme qué más dijo Hugo. El detective abrió su libreta. Según Hugo, Paola lo contactó hace 4 años. Estaban teniendo una aventura. Ella le dijo que estaba cansada de su matrimonio. Que Mateo era aburrido. Controlador. Que quería una vida diferente. Le propuso el plan. Esperar a que Mateo estuviera solo en casa. Empujarlo por las escaleras. Hacer que pareciera un accidente. A cambio, compartirían el dinero del seguro de vida. Mi estómago se revolvió. Escuchar cómo habían planeado la muerte de mi hijo era insoportable. Hugo dice que al principio se negó. Pero Paola lo convenció. Le mostró los papeles del seguro. $500,000. Le prometió 200,000 para él. Y una vida juntos después de que todo terminara. Gloria, que había estado en silencio, habló. ¿Y qué hay de Lidia? ¿Qué dijo Hugo sobre ella? El detective pasó una página. Ahí es donde la historia se pone más oscura. Según Hugo, Paola conoció a Lidia en el hospital donde trabajaba. Lidia era una paciente. Había llegado por complicaciones en su embarazo. Estaba sola. Sin familia. Sin recursos. Paola vio una oportunidad. Se hizo amiga de Lidia. Le ofreció ayuda. Le dijo que podía quedarse en su casa después de que naciera el bebé. Lidia aceptó. No tenía a nadie más. Mis manos temblaban. Paola planeó todo desde el principio. Quería quedarse con la bebé. El detective asintió. Exactamente. Según Hugo, Paola le mintió a Mateo. Le dijo que estaba embarazada. Usó ropa holgada. Fingió síntomas. Mateo nunca sospechó. Cuando Lidia dio a luz, Paola tomó a la bebé. Le dijo a Mateo que había nacido en casa. Que todo había sido muy rápido.
¿Y Lidia? ¿Qué pasó con ella? La voz me temblaba. El detective respiró hondo. Hugo dice que Paola le dio algo. Una droga. Para que Lidia no pudiera resistirse. La llevó al terreno donde luego encontraron su cuerpo. Y la mató. Mismo método que con Mateo. Traumatismo craneal. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Paola no era solo una asesina. Era un monstruo. Había matado a una chica indefensa. Le había robado su bebé. Y luego había matado a mi hijo para quedarse con su dinero. ¿Y el padre de Isabel? El verdadero padre. Según los registros que encontramos, Lidia nunca registró al padre. O no lo conocía, o no quiso involucrarlo. Estamos investigando, pero por ahora no hay rastro de él. Me limpié las lágrimas. Quiero ver a Isabel. Por favor. El detective me llevó a otra ala del edificio. Había una sala de espera con juguetes. Una mujer de servicios sociales estaba ahí. Y en una esquina, jugando con unos bloques de colores, estaba mi nieta. Isabel, susurré. Ella levantó la vista. Me vio. Y corrió hacia mí. Abuela. La tomé en brazos. La apreté contra mi pecho. Ella se aferró a mí. Estaba asustada. Confundida. Pero estaba a salvo. Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien. La mujer de servicios sociales se acercó. Señora Olga, soy Maribel. Trabajo con el departamento de menores. El detective Ruiz me explicó la situación. Vamos a necesitar hacer una evaluación antes de dejar que Isabel se vaya con usted. Pero todo indica que es lo mejor para la niña. Haré lo que sea necesario, dije. Solo quiero cuidarla. Protegerla. Maribel sonrió con calidez. Lo sé. Y veo que ella la ama. Eso es importante. Pasé las siguientes horas con Isabel. Hablamos. Le dije que se quedaría conmigo por un tiempo. No le conté sobre Paola. No todavía. Era demasiado pequeña para entender. Tiempo después le explicaría todo. Cuando fuera más grande. Cuando pudiera procesar la verdad. Por ahora, solo necesitaba sentirse amada y segura. Maribel hizo las evaluaciones. Revisó mi casa. Habló conmigo sobre mis capacidades para cuidar a una niña de 3 años. Hizo preguntas sobre mi salud, mis finanzas, mi red de apoyo. Gloria estuvo ahí todo el tiempo. Como testigo, como apoyo. Al final del día, Maribel dio su aprobación. Isabel puede quedarse con usted temporalmente. Habrá visitas de seguimiento. Y eventualmente una audiencia para determinar la custodia permanente. Pero por ahora, usted es su tutora legal. Firmé todos los papeles necesarios. Tomé a Isabel de la mano. Y salimos de ese edificio. Gloria nos llevó a casa en su auto. Durante todo el camino, Isabel se quedó dormida en mi regazo. Su respiración era suave, tranquila. Cuando llegamos a mi casa, la llevé a mi habitación. La acosté en mi cama. La cubrí con una manta suave. Me senté a su lado. La observé dormir. Se veía tan parecida a Mateo. Esos mismos ojos. Esa misma nariz. Aunque no compartiera su sangre, era su hija en todo lo que importaba. Te prometo que voy a protegerte, le susurré. Nadie va a hacerte daño nunca más. Tu papá habría querido que estuvieras a salvo. Y yo voy a asegurarme de que así sea. Gloria entró a la habitación. Me puso una mano en el hombro. Lo lograste, Olga. Salvaste a esa niña. Negué con la cabeza. No. Solo hice lo que cualquier abuela haría. Lo que debía hacer desde el principio. Gloria se sentó a mi lado. No te culpes. No podía saber lo que Paola era capaz de hacer. Tal vez tenía razón. Pero aún me carcomía la culpa. Si hubiera estado más atenta. Si hubiera cuestionado más cosas. Si no hubiera confiado tanto. Tal vez Mateo seguiría vivo. Tal vez Lidia también. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Gloria. El detective Ruiz va a seguir construyendo el caso. Habrá juicios. Testimonios. Va a ser un proceso largo.
Pero Paola va a pagar por lo que hizo. Y Hugo también. Gloria asintió. Bien. Se lo merecen. Los meses siguientes fueron un torbellino. El caso de Paola y Hugo se volvió mediático. Los periódicos hablaban de la enfermera asesina, la mujer que había matado a su esposo y a la madre biológica de su hija por dinero. Las cámaras acampaban frente a la comisaría cada vez que había una audiencia. Yo traté de mantener a Isabel alejada de todo eso. La inscribí en un preescolar. Le compré ropa nueva, juguetes. Le arreglé una habitación en mi casa. Pinté las paredes de color amarillo suave. Llené el cuarto de peluches y libros. Quería que se sintiera en casa, que olvidara el horror que había vivido. Pero las noches eran difíciles. Isabel tenía pesadillas. Se despertaba llorando, llamando a su mamá. Y yo no sabía qué decirle. No podía decirle que su mamá estaba en prisión, que su mamá había matado a su papá, que su mamá no era realmente su mamá. Solo la abrazaba. Le cantaba canciones. Le decía que estaba a salvo, que yo la cuidaría siempre. Poco a poco, las pesadillas fueron menos frecuentes. Isabel empezó a sonreír más, a jugar, a ser una niña normal. Eso me daba esperanza. El detective Ruiz me mantenía informada sobre el caso. Hugo había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Testificaría contra Paola a cambio de una sentencia reducida. 25 años en lugar de cadena perpetua. Me enfurecía que recibiera clemencia, pero entendía que su testimonio era crucial. Paola, por otro lado, se negaba a declararse culpable. Su abogado argumentaba que toda la evidencia era circunstancial, que no había pruebas directas de que ella hubiera cometido los asesinatos, que Hugo estaba mintiendo para salvar su propio pellejo. Pero la fiscalía tenía un caso sólido. El teléfono con los mensajes, las fotos, los videos, las transferencias bancarias, el testimonio de Hugo, la evidencia forense de la segunda autopsia de Mateo. Todo apuntaba a Paola. El juicio estaba programado para dentro de 3 meses. Una tarde, mientras Isabel dormía su siesta, recibí una llamada inesperada. Era el detective Ruiz. Señora Olga, necesito que venga a la comisaría. Hay algo que debe ver. Su voz sonaba seria, más seria de lo normal. ¿Qué pasó?, pregunté con el corazón acelerado. Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir esta tarde? Acepté. Le pedí a Gloria que cuidara a Isabel. Y fui a la comisaría. El detective me esperaba en su oficina. Tenía una carpeta sobre su escritorio. Siéntese, por favor. Me senté. Él abrió la carpeta. Sacó unas fotos. Eran imágenes de escenas del crimen. Una era del terreno donde encontraron a Lidia. Otra era de las escaleras donde murió Mateo. ¿Recuerda que le dije que estábamos investigando al padre biológico de Isabel? Asentí. Sí. Dijeron que no había registro. El detective asintió. Correcto. Lidia nunca puso el nombre del padre en el certificado de nacimiento. Pero seguimos investigando. Hablamos con antiguos compañeros de trabajo de Lidia, amigos, vecinos. Y encontramos algo interesante. Varios testigos mencionaron que Lidia salía con alguien. Un hombre que trabajaba en el hospital. El mismo hospital donde trabajaban Mateo y Paola. Mi estómago se contrajo. ¿Quién era? El detective sacó otra foto. Era una imagen de identificación del hospital. Un hombre de unos 30 años. Cabello oscuro. Ojos claros. Y entonces lo vi. El parecido. Era inquietante. Ese hombre, dijo el detective, se llamaba Adrián Vega. Era técnico de laboratorio. Y según varios testimonios, él y Lidia tenían una relación. ¿Dónde está ahora?, pregunté. El detective bajó la mirada. Murió. Hace 3 años y medio. 6 meses después de la desaparición de Lidia. Sentí un escalofrío. ¿Cómo murió? El detective me miró directamente. Accidente automovilístico. Perdió el control de su auto en una carretera. Cayó por un barranco. Murió en el acto.
Otro accidente, susurré. El detective asintió. Exactamente. Y adivine quién reportó el accidente. ¿Quién fue la primera en llegar a la escena? No necesitaba que me lo dijera. Ya lo sabía. Paola. El detective puso otra foto sobre la mesa. Paola estaba de turno esa noche. Dijo que iba camino a casa cuando vio el auto de Adrián salirse de la carretera. Llamó a emergencias. Pero cuando llegaron, Adrián ya estaba muerto. Creen que ella lo mató también. El detective respiró hondo. No tenemos pruebas. El caso se cerró como accidente. Pero ahora, con todo lo que sabemos, estamos reabriendo la investigación. Hay demasiadas coincidencias. Primero desaparece Lidia. Luego muere Adrián. Luego muere Mateo. Todos conectados de alguna manera. Todos muertos en circunstancias que Paola podría haber manipulado. Mis manos temblaban. ¿Cuántas personas mató? ¿Cuántas vidas destruyó? El detective cerró la carpeta. No lo sé todavía. Pero vamos a averiguarlo. Voy a revisar cada caso. Cada muerte sospechosa conectada a Paola en los últimos 5 años. Si hay más víctimas, las vamos a encontrar. Salí de la comisaría en estado de shock. Paola no era solo una asesina. Era una asesina serial. Meticulosa. Calculadora. Había eliminado a cualquiera que se interpusiera en su camino. Lidia porque tenía a la bebé que ella quería. Adrián porque era el padre de esa bebé y podría reclamarla. Mateo porque tenía el dinero que ella necesitaba. Volví a casa. Gloria me esperaba en la sala. ¿Qué pasó? Te ves pálida. Le conté todo. Sobre Adrián. Sobre la posibilidad de más víctimas. Gloria se llevó las manos a la boca. Dios mío. Es peor de lo que pensábamos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las víctimas de Paola. En Lidia. En Adrián. En Mateo. En cuántas otras personas habrían sido sus víctimas. En cuánto dolor había causado. Y en cómo había estado tan ciega. Tan cerca de ella durante años sin ver quién era realmente. A la mañana siguiente, el detective Ruiz apareció en mi casa sin avisar. Traía más noticias. Encontramos algo más. Revisamos los registros médicos del hospital donde trabajaba Paola. Hubo 3 muertes sospechosas de pacientes bajo su cuidado en los últimos 4 años. Todos eran ancianos. Todos murieron por paro cardíaco. En ese momento no se sospechó nada. Se atribuyó a complicaciones de edad. Pero ahora estamos exhumando los cuerpos, buscando rastros de medicamentos que pudieran haber inducido los paros. Me sentía mareada. Está diciendo que Paola mató a sus propios pacientes. El detective asintió. Es una posibilidad. Si los análisis confirman que fueron envenenados, entonces estaríamos hablando de al menos 6 víctimas. Posiblemente más. ¿Por qué lo haría? ¿Qué ganaba matando a esos ancianos? El detective sacó otra carpeta. Dinero. Siempre fue por dinero. 2 de esos pacientes modificaron sus testamentos poco antes de morir. Dejaron donaciones significativas al hospital. Paola había sido muy amable con ellos. Muy atenta. Se ganó su confianza. Y luego, misteriosamente, el dinero de esas donaciones desapareció. Nunca llegó al hospital. Fue desviado a cuentas bancarias fantasma. Estamos rastreando esas cuentas. Y todas tienen conexión con Paola o con Hugo. No podía creer lo que estaba escuchando. Paola había construido un imperio criminal. Había matado, robado, mentido. Y todo con una sonrisa perfecta y vestidos elegantes. Nadie había sospechado. Nadie hasta que encontré ese teléfono. Hay algo más, dijo el detective. Hugo está cooperando más de lo esperado. Dice que Paola tiene documentos escondidos. Pruebas que ella guardó como seguro. Por si algún día Hugo la traicionaba. Quería tener algo con que amenazarlo. ¿Qué tipo de documentos? El detective se inclinó hacia adelante. Registros bancarios. Contratos. Incluso videos. Hugo dice que Paola lo grabó ayudándola con el asesinato de Mateo.
que tiene esas grabaciones escondidas en algún lugar. ¿Dónde? El detective negó con la cabeza. Hugo dice que no sabe, que Paola nunca le dijo, pero cree que podrían estar en su casa, en algún escondite que solo ella conoce. Mi mente trabajaba rápido. Necesitamos esos documentos. Si existen, podrían sellar el caso contra ella. El detective asintió. Ya tenemos una orden de registro. Vamos a revisar la casa de arriba abajo, cada rincón, cada pared, hasta que encontremos lo que estamos buscando. Esa tarde, un equipo de policías entró a la casa de Paola. Yo los acompañé. Quería estar ahí. Quería ver cómo desmantelaban su vida perfecta pieza por pieza. Revisaron todo. Los cajones, los closets. Levantaron alfombras. Golpearon paredes buscando compartimentos ocultos. Y después de 4 horas, uno de los oficiales gritó desde el sótano. «Encontré algo». Bajamos corriendo. El oficial había movido una estantería vieja. Detrás había una caja fuerte empotrada en la pared. Pequeña, discreta. «Necesitamos abrirla», dijo el detective. Trajeron un especialista. Abrió la caja en 20 minutos. Y adentro encontramos un tesoro de evidencia. Había discos duros externos, memorias USB, carpetas con documentos, fotos impresas. Todo estaba organizado meticulosamente. Cada archivo etiquetado, cada documento en su lugar. Era el archivo personal de Paola, su registro de crímenes. «Es como si quisiera recordar todo», dijo el detective mientras revisaba los documentos. Como si estuviera orgullosa de lo que había hecho. Entre los archivos había videos. Videos de Paola y Hugo planeando el asesinato de Mateo. Videos de Paola confesando todo a cámara. Como si estuviera documentando sus crímenes para la posteridad. En uno de los videos, Paola hablaba directamente a la cámara. Su voz era fría, carente de emoción. Si alguien está viendo esto, significa que cometí un error. Que me atraparon. Pero quiero que sepan que no me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer. Eliminé obstáculos. Tomé lo que merecía. Mateo era débil. Lidia era un medio para un fin. Adrián era un riesgo. Los ancianos eran oportunidades. No siento remordimiento. Solo hice lo que nadie más tenía el valor de hacer. El video terminaba. El detective apagó la pantalla. Con esto, su caso está cerrado. Va a pasar el resto de su vida en prisión. El juicio comenzó 2 meses después. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares de las víctimas que Paola había dejado a su paso. Yo estaba en primera fila. Quería mirarla a los ojos. Quería que supiera que no había ganado. Que la verdad había salido a la luz. Paola entró esposada. Llevaba un traje color gris oscuro. El cabello recogido. Sin maquillaje. Se veía diferente. Más pequeña. Más real. Ya no era la mujer perfecta que todos conocían. Era solo una criminal enfrentando las consecuencias de sus actos. Nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo, vi algo en sus ojos. No era arrepentimiento. Era rabia. Rabia porque la habían atrapado. Porque su plan perfecto se había derrumbado. Desvió la vista. Se sentó junto a su abogado. Y el juicio comenzó. La fiscal era una mujer de 40 años. Firme. Directa. Presentó el caso con precisión. Mostró las fotos. Los mensajes del teléfono. Los videos de la caja fuerte. Los testimonios forenses. Cada pieza de evidencia era como un clavo en el ataúd de Paola. Hugo testificó. Entró a la sala con grilletes. Se veía acabado. Demacrado. Empezó a hablar con voz temblorosa. Contó cómo Paola lo había seducido. Cómo le había propuesto el plan. Cómo entre los dos habían esperado a que Mateo estuviera solo. Yo sujeté sus brazos, confesó Hugo. Paola lo empujó. Lo vi caer por las escaleras. Escuché el golpe de su cabeza contra el piso. Y no hice nada. Solo me quedé ahí parado mientras ella llamaba a emergencias fingiendo pánico.
Las lágrimas corrían por mi rostro. Escuchar los detalles de la muerte de mi hijo era desgarrador. Pero necesitaba oírlo. Necesitaba saber exactamente qué le habían hecho. Hugo continuó hablando. Contó sobre Lidia. Sobre cómo Paola le había pedido ayuda para deshacerse de ella. Paola le dio algo. Una droga. Lidia se quedó inconsciente. Yo la llevé al terreno. Paola le golpeó la cabeza con una piedra. Luego la enterramos. Todo tomó menos de una hora. La sala estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el sonido de la respiración colectiva. La gente estaba horrorizada. Hugo también habló sobre Adrián. Paola lo siguió esa noche. Esperó a que llegara a la carretera solitaria. Lo embistió con su propio auto. Lo empujó fuera del camino. Luego reportó el accidente como si acabara de pasar. Nadie sospechó. El abogado de Paola intentó desacreditar a Hugo. Usted está mintiendo para reducir su sentencia. Está culpando a mi clienta de todo para salvarse. Pero Hugo no se retractó. No estoy mintiendo. Tengo que vivir con esto el resto de mi vida. Lo menos que puedo hacer es decir la verdad. Después vinieron los expertos forenses. Explicaron los resultados de las autopsias. Las marcas en las muñecas de Mateo. El tipo de traumatismo que sufrió Lidia. Los medicamentos encontrados en los cuerpos de los ancianos del hospital. Todo confirmaba la versión de Hugo. Luego testificaron antiguos compañeros de trabajo. Pacientes que habían sobrevivido. Vecinos que habían visto cosas extrañas. Cada testimonio añadía otra capa a la historia. Otra prueba de la maldad de Paola. El juicio duró 3 semanas. Finalmente llegó el momento de los alegatos finales. La fiscal se paró frente al jurado. Paola no es una persona que cometió un error. No es alguien que actuó por impulso. Es una depredadora. Calculadora. Fría. Mató al menos a 6 personas. Tal vez más. Y lo hizo sin remordimiento. Destruyó familias. Arruinó vidas. Robó a una bebé de su verdadera madre. Asesinó a su propio esposo. Y todo por dinero. Por ambición. Porque creía que merecía más de lo que tenía. No merece compasión. Merece justicia. Merece pasar el resto de su vida pagando por lo que hizo. El abogado de Paola intentó crear dudas. La evidencia es circunstancial. Mi clienta ha sido víctima de una campaña en su contra. Hugo Méndez es el verdadero culpable. Él está usando a Paola como chivo expiatorio. No pueden condenar a alguien basándose en las palabras de un criminal confeso. Pero no funcionó. El jurado deliberó por 6 horas. Cuando regresaron, la tensión en la sala era palpable. El juez pidió el veredicto. El portavoz del jurado se puso de pie. En el caso del asesinato de Mateo Herrera, encontramos a la acusada culpable. En el caso del asesinato de Lidia Torres, encontramos a la acusada culpable. En el caso del asesinato de Adrián Vega, encontramos a la acusada culpable. En los casos de los 3 ancianos del hospital, encontramos a la acusada culpable. Culpable en todos los cargos. Miré a Paola. Su rostro no mostró emoción. No lloró. No gritó. Solo se quedó sentada. Como si nada de esto le importara. Como si hubiera aceptado su destino hace tiempo. El juez habló. Paola Sánchez ha sido encontrada culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. La sentenció a 6 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en murmullos. Yo solo pude cerrar los ojos. Era el final. Paola nunca saldría de prisión. Nunca volvería a hacer daño a nadie. La justicia se había cumplido. Pero no sentía alegría. Solo un vacío profundo. Porque nada de esto traería de vuelta a Mateo. Después del juicio, el detective Ruiz se acercó. Justicia, dijo simplemente. Asentí. Sí. ¿Pero a qué costo? Él puso una mano en mi hombro. Usted salvó a Isabel. Eso es lo importante. Le dio una oportunidad de tener una vida normal. Una vida sin mentiras. Tenía razón. Isabel era lo importante ahora. Era mi razón para seguir adelante.
Volví a casa. Gloria me esperaba con Isabel. Mi nieta estaba jugando con sus muñecas. Cuando me vio, corrió hacia mí. Abuela, ¿dónde estabas? Tenía que hacer algo importante, mi amor. Pero ya terminé. Ahora estoy aquí contigo. La abracé fuerte. Ella olía a galletas y a felicidad. Era todo lo que necesitaba. Los días siguientes fueron más tranquilos. El circo mediático comenzó a desvanecerse. La gente encontró otras historias que contar. Yo me concentré en Isabel, en darle la infancia que merecía. La llevaba al parque. Leíamos cuentos antes de dormir. Horneábamos galletas juntas. Poco a poco, ella comenzó a llamarme mamá. Al principio me sorprendió. Luego me di cuenta de que era natural. Yo era la única figura materna que tenía ahora. ¿Está bien si te llamo mamá?, me preguntó una noche. Tenía 4 años ya. Estaba acostada en su cama. Yo le acariciaba el cabello. Claro que sí, mi amor. Puedes llamarme como te haga sentir cómoda. Ella sonrió. Mamá abuela. Me reí. Mamá abuela. Ella asintió. Porque eres mi abuela. Pero también eres como mi mamá. Mi corazón se derritió. Me gusta. Mamá abuela suena perfecto. La besé en la frente. Ahora duerme. Mañana iremos al zoológico. Los meses pasaron. Se convirtieron en años. Isabel creció. Empezó la escuela primaria. Hizo amigos. Aprendió a leer. A escribir. Era una niña brillante. Llena de vida. A veces veía a Mateo en ella. En sus gestos. En su sonrisa. Y eso me daba paz. Gloria seguía siendo mi confidente. Mi apoyo. Cenábamos juntas todas las semanas. Hablábamos de todo. De Isabel. De la vida. De cómo habíamos sobrevivido a todo aquello. Eres más fuerte de lo que creías, me decía. Salvaste a esa niña. Le diste un futuro. Un día, cuando Isabel tenía 7 años, me hizo una pregunta que temía. Mamá abuela, ¿dónde está mi otra mamá? La que me tuvo en su panza. Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría. Había preparado qué decir. Tu mamá se llamaba Lidia. Era una mujer muy valiente. Te amaba mucho. ¿Por qué no está aquí? Isabel me miraba con esos ojos inocentes. Porque tuvo que irse al cielo. Pero antes de irse, me pidió que te cuidara. Que te diera todo el amor que ella no podría darte. No era del todo mentira. En mi corazón, creía que Lidia hubiera querido que yo cuidara a su hija. ¿Y mi papá? Otra pregunta difícil. Tu papá también está en el cielo. Se llamaba Mateo. Era mi hijo. Y te habría amado con todo su corazón. Isabel pensó por un momento. Entonces tú eres mi abuela de verdad. De mi papá. Asentí. Sí, mi amor. Soy tu abuela de verdad. Ella sonrió. Me gusta. Porque entonces estamos conectadas. Por el corazón. La abracé. Exactamente. Por el corazón. Decidí no contarle sobre Paola. No todavía. Tal vez cuando fuera mayor. Cuando pudiera entender. Años después, cuando Isabel cumplió 16, le conté toda la verdad. Se lo merecía. Lloramos juntas. Ella hizo preguntas. Procesó la información. Fue difícil. Pero al final me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por salvarme. Por darme una vida. Tú me salvaste a mí también, le respondí. Me diste una razón para seguir adelante después de perder a tu papá. Nos abrazamos. Y supe que habíamos sanado juntas. Que a pesar de todo el dolor, de toda la oscuridad, habíamos encontrado luz. La cobijita que había causado todo seguía guardada en mi closet. La había lavado. Reparado. A veces la sacaba. La miraba. Recordaba cómo un pequeño objeto había destapado tantos secretos. Cómo había sido el catalizador para descubrir la verdad. Hoy, Isabel tiene 21 años. Estudia medicina en la universidad. Quiere ser pediatra.
Dice que quiere ayudar a niños como ella. Niños que han pasado por situaciones difíciles. Que necesitan a alguien que los entienda. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera visto a Paola tirando esa cobijita a la basura. Si no la hubiera rescatado. Si no hubiera encontrado el teléfono. Paola seguiría libre. Tal vez habría matado a más personas. Y Isabel estaría creciendo bajo el cuidado de una asesina. Pero el destino tenía otros planes. Esa tarde de octubre, hace ya 18 años, algo me impulsó a actuar. Algo más grande que yo. Tal vez fue Mateo. Tal vez fue Lidia. Guiándome desde donde estuvieran. Asegurándose de que su hija estuviera a salvo. Gloria sigue siendo mi mejor amiga. Ahora tiene 83 años. Yo tengo 87. Nos reunimos todas las tardes a tomar té. Hablamos de los viejos tiempos. De cómo sobrevivimos a aquella pesadilla. De cómo construimos una nueva vida después del horror. ¿Alguna vez piensas en ella?, me preguntó Gloria una tarde. Sabía a quién se refería. A Paola. A veces, admití. Me pregunto si alguna vez sintió algo. Algún remordimiento. Alguna culpa. Gloria negó con la cabeza. Personas como ella no sienten. Solo calculan. Solo toman. Tenía razón. Paola nunca había mostrado arrepentimiento. Ni siquiera en prisión. Según me contó el detective Ruiz años atrás, ella seguía insistiendo en que no había hecho nada malo. Que solo había tomado lo que le correspondía. Que el mundo le debía más de lo que le había dado. Hugo, en cambio, sí mostró remordimiento. Escribió cartas pidiendo perdón. A las familias de las víctimas. A mí. Yo nunca respondí. No podía perdonar a alguien que había ayudado a matar a mi hijo. Pero al menos tuvo la decencia de admitir su culpa. De intentar expiar sus pecados. Murió en prisión hace 5 años. Un infarto. Tenía apenas 53 años. Cuando me enteré, no sentí nada. Ni alivio. Ni tristeza. Solo indiferencia. Era un capítulo cerrado de una historia que prefería olvidar. Paola sigue viva. Cumpliendo sus 6 cadenas perpetuas en una prisión de máxima seguridad. Isabel me preguntó una vez si quería visitarla. Ver a la mujer que había matado a su padre. Que había robado su infancia. Negué rotundamente. No necesito verla. No necesito su explicación. Lo único que necesito es saber que está donde debe estar. Pagando por lo que hizo. Isabel respetó mi decisión. Ella tampoco tenía interés en conocer a Paola. Para ella, esa mujer era un fantasma del pasado. Alguien que existía solo en historias. En advertencias sobre lo que la maldad humana es capaz de hacer. Su verdadera familia era yo. Era Gloria. Eran los amigos que había hecho. Las personas que la amaban de verdad. Hace unos meses, Isabel me trajo algo. Un regalo. Envuelto en papel color lavanda. Ábrelo, me dijo con una sonrisa. Desenvolví el paquete con cuidado. Dentro había una cobija. Nueva. Tejida a mano. Color verde menta. Exactamente igual a la que yo había hecho hace tantos años. La hice yo, dijo Isabel. Aprendí a tejer. Quería recrear la cobija que nos unió. La que salvó mi vida. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. La abracé fuerte. Es perfecta. Es la cosa más hermosa que me han regalado. Esa noche, extendí la nueva cobija sobre mi cama. Junto a ella, saqué la vieja cobija del closet. La que había guardado todos estos años. La comparé. Eran casi idénticas. Pero esta nueva no tenía secretos escondidos. No tenía dolor cosido en sus fibras. Solo tenía amor. Amor puro de una nieta hacia su abuela. ¿Sabes?, me dijo Isabel mientras cenábamos. He estado pensando en Lidia. En mi mamá biológica. Me hubiera gustado conocerla. Tomé su mano. Yo también. Por lo que supe, era una buena persona. Valiente. Fuerte. Estaba sola y asustada, pero amaba a su bebé. Te amaba a ti. ¿Crees que estaría orgullosa de mí?, preguntó Isabel con voz temblorosa.
Estoy segura, respondí sin dudar. Estaría orgullosísima. De la mujer que eres. De tus logros. De tu corazón bondadoso. Creo que desde donde esté, te cuida. Te protege. Igual que tu papá Mateo. Isabel sonrió entre lágrimas. ¿Y tú, mamá abuela? ¿Estás orgullosa de mí? La miré a los ojos. Esos ojos que tanto me recordaban a mi hijo. Más que orgullosa. Eres la razón por la que sigo aquí. La razón por la que cada día vale la pena. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Esa noche, antes de dormir, sostuve ambas cobijas. La vieja y la nueva. Pensé en todo el camino recorrido. En el dolor. En las pérdidas. En los secretos que había descubierto. En la justicia que había logrado. Y en el amor que había encontrado en medio de la oscuridad. La cobijita vieja había sido mi guía. Mi mapa hacia la verdad. Había contenido el secreto que desenmascaró a un monstruo. Que salvó a una niña inocente. Que trajo justicia para los muertos. Era más que una simple manta. Era un símbolo. De verdad. De resistencia. De amor maternal. Y ahora, la cobijita nueva representaba el futuro. Un futuro sin mentiras. Sin dolor. Sin secretos oscuros. Era la promesa de que Isabel tendría la vida que merecía. Llena de amor. De oportunidades. De esperanza. 2 cobijas. 2 historias. Una sola familia. Me levanté de la cama. Fui al cuarto de Isabel. Ella estaba dormida. Respirando suavemente. Me acerqué. Le acomodé el cabello. La besé en la frente. Te amo, mi niña. Mi razón de vivir. Susurró algo en sueños. No entendí qué. Pero sonreía. Eso era suficiente. Volví a mi habitación. Me acosté. Cerré los ojos. Y por primera vez en años, no tuve pesadillas. No soñé con Paola. Ni con Mateo cayendo por las escaleras. Ni con Lidia gritando. Soñé con paz. Con un jardín lleno de flores. Con Isabel riendo. Con el futuro. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba por mi ventana. Isabel ya estaba despierta. Preparando desayuno. Olía a café y a pan tostado. Buenos días, mamá abuela, me saludó. Buenos días, mi amor. Me senté en la mesa. Observé cómo se movía por la cocina. Tan llena de vida. Tan fuerte. Tan diferente de la niña asustada que había rescatado hace años. Había crecido. Se había convertido en alguien increíble. Y yo había tenido el privilegio de verlo. De ser parte de su historia. De ayudarla a escribir un final diferente al que Paola había planeado. ¿En qué piensas?, me preguntó Isabel mientras me servía café. Sonreí. En lo afortunada que soy. De tenerte. De haber encontrado esa cobijita aquel día. Isabel se sentó frente a mí. Yo también pienso en eso. En cómo un objeto tan simple cambió todo. Salvó mi vida. No fue la cobija, le dije. Fuiste tú. Tu existencia. El amor que tu papá sentía por ti. Eso fue lo que me dio fuerzas para buscar la verdad. Para no rendirme. Desayunamos juntas. Hablamos de sus planes. De la universidad. De sus sueños. Y sentí que Mateo estaba ahí con nosotras. Orgulloso. Feliz. Esa tarde, decidí hacer algo que había postergado por años. Fui al cementerio. A las tumbas de Mateo y de Lidia. Estaban en secciones diferentes. Pero las visité a ambas. Llevé flores. Lilas para Mateo. Rosas blancas para Lidia. Me arrodillé frente a la tumba de mi hijo. Hola, mi amor. Isabel está bien. Está creciendo hermosa. Fuerte. Inteligente. Sé que estarías orgulloso de ella. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Tratando de ser para ella lo que tú habrías sido. Te extraño cada día. Pero sigo adelante. Por ella. Por ti. Luego fui a la tumba de Lidia. Era más simple. Menos flores. Menos visitantes. Hola, Lidia. No nos conocimos. Pero cuido a tu hija.
La amo como si fuera mía. Ella es maravillosa. Heredó tu fortaleza, tu valentía. Quiero que sepas que está a salvo, que es feliz, que nunca le faltará amor. El viento sopló suavemente, movió las hojas de los árboles cercanos. Sentí una paz extraña, como si ambos me estuvieran agradeciendo, como si supieran que había cumplido mi promesa, que había protegido a Isabel, que le había dado la vida que merecía. Volví a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse. Isabel me esperaba con la cena lista. Comimos juntas, reímos, contamos historias. Y cuando llegó la hora de dormir, fui a mi habitación. Tomé la cobijita nueva, la que Isabel me había regalado. Me envolví en ella, y mientras cerraba los ojos, pensé en todo lo que esa simple cobija representaba. La vieja había guardado secretos, había expuesto mentiras, había traído justicia. La nueva guardaba promesas, esperanzas, amor incondicional. Ambas eran parte de nuestra historia, de nuestro viaje. Y mientras miraba las estrellas a través de mi ventana, entendí algo profundo, que el agua nunca olvida, que los secretos siempre encuentran la manera de salir, que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la mentira, y que el amor, el verdadero amor, sobrevive a cualquier oscuridad. La cobijita había sido el inicio, pero Isabel era el final feliz que ninguno de nosotros esperábamos, el milagro que nació de la tragedia. Y mientras me quedaba dormida, susurré una última oración. Por Mateo, por Lidia, por Adrián, por todas las víctimas de Paola. Descansen en paz. Su sacrificio no fue en vano. Isabel vive. Isabel prospera. Y eso es todo lo que importa.